noches. Mi nombre es Gabriele. Buenas noches, mi nombre es Luciane. Nos vamos a presentar el trabajo sobre la seguridad vial en Cuba. Seguridad vial en Cuba, Gabriele Costa y Luciane Vinck. Cuba, oficialmente conocido por República de Cuba, es una isla. La capital es La Habana. La seguridad vial é um sistema integral que compreende o conjunto de atividades, funções e instituições jurídicas intimamente vinculadas entre si, que têm como finalidade o máximo aproveitamento e duração de las inversões e o desplazamento fluido, seguro e eficiente de veículos e peatones em las vías. La ley afirma que la responsabilidad por una multa cometida por una infracción del tránsito, cuando es detectada a través de los medios técnicos especializados instalados para estos fines, recae en el propietario o responsable por cualquier causa del vehículo, salvo en los casos que ofrezca o facilite la identificación e ubicação del supuesto condutor infractor. Em relação a alguma lei sobre a responsabilidade compartida, não encontramos nada relacionado a este tema em Cuba. Não há nada escrito sobre a questão se os padres são responsáveis por menores infractores que tenham licença de condução, e também não habla nada sobre a responsabilidade de los mismos por los que no tengan licencia de conducción. La licencia de conducción en Cuba es el documento que autoriza que su titular está autorizado para conducir vehículos de motor según las categorías que en ella se señalan. Ninguna persona puede conducir vehículos de motor sin poseer la licencia o permiso de conducción o de aprendizaje correspondiente. El permiso de aprendizaje y la licencia de conducción son expedidos, renovados, suspendidos o cancelados por el Ministerio del Interior, el que determina los periodos de vencimiento y renovación de aquellos. Se estabelecem 3 classes de licença de condução: nacional, especial militar ou internacional. El aspirante a la obtención de una licencia de conducción de cualquiera de las categorías establecidas en el presente código se somete previamente a exámenes médico, teórico y práctico. Además, el aspirante viene obligado igualmente a presentar constancia del pago del impuesto sobre documentos y además requisitos que se exigen. La edad para la licencia se expide a personas mayores de 18 años, con excepciones de la especial militar, que puede otorgarse a partir de los 17 años, y la subcategoría A1, ciclomotores, la que puede otorgarse a partir de los 16 años. La suspensión de la licencia de conducción es por puntos. En un año natural se permite acumular como máximo de 36 puntos para los titulares de licencia de conducción y 24 puntos para los conductores noveles. Hay 3 tipos o grupos de infracciones. El primer son las muy peligrosas. Se pierden 12 puntos y cuestan la cuantía de 60 pesos. El segundo grupo son las infracciones peligrosas. Se pierden 8 puntos y cuestan 40 pesos. El tercer grupo son las infracciones menos peligrosas. Se pierde 6 puntos, cuestan 20 pesos. Creemos que el sistema de puntos es justo, pues el pago de las multas y la puntuación de las infracciones prescriben transcurrido un año contado a partir de su notificación.
Incluso los conductores titulares pueden disminuir una parte de los puntos acumulados por notificaciones del tránsito o el periodo de la sanción administrativa de suspensión de la licencia de conducción si, de forma voluntaria, optan por la realización de reexámenes teórico y práctico. Asimismo, pueden disminuir una parte de los puntos acumulados si, en determinado periodo, según lo dispuesto en regulaciones complementarias, no son notificados por cometer alguna infracción del tránsito. En relación al tema de los conductores, se puede manejar en velocidad superior a la máxima permitida. Estos no pueden exceder los límites de velocidad establecidos para la vía. Así, en vías de 3 o más sendas o carriles en un mismo sentido de circulación, utilizar el carril o senda de la extrema derecha cuando circula a marcha lenta. Ya en relación al uso del teléfono mientras el conductor maneje, también no es permitido, porque según la ley, el conductor cuando conduzca cualquier vehículo está obligado a mantener concentrada toda la atención en su control y dirección, por lo que se le prohíbe utilizar teléfonos u otros medios de comunicación mientras el vehículo está en marcha. Delante del semáforo de la luz roja, los conductores de vehículos están obligados a detenerse en la línea de pare o cuando no existe esta, hacerlo antes del paso para los peatones. Además, el conductor de un vehículo de motor está obligado a utilizar correctamente el cinturón de seguridad e exigir su uso a los pasajeros. También no es permitido conducir borracho. Concluimos que la seguridad vial en Cuba es muy parecida con la brasileña, principalmente en las cuestiones de los exámenes médico, teórico y práctico, y también en las cuestiones de la prohibición a los conductores en el uso del teléfono y en el consumo de alcohol al conducir los vehículos, pero cambian en relación a los puntos, que en Cuba el número de puntos es mayor. Además, también hay otras diferencias notables. La permisión de la licencia de conducción para el menor de 16 años de edad para conducir los ciclomotores. Referencias.